En el mundo de la arqueología, yo lo que he podido ver es que hay mucho ego. Y os voy a explicar el por qué es un dolmen y posiblemente el dolmen más grande del mundo. Ves los mismos coches pasar una y otra vez, mirándote, ves a la misma gente pasar en esos coches mirándote. Efectivamente, la escritura más antigua del mundo la tenemos en Andalucía. Quería, pues para toda la gente que no te conozca, para toda la gente que pues, esté llegando aquí por el título clickbaitero de La Atlántida en Sevilla, que pues queda muy bien, pues que nos cuentes un poco a qué has dedicado estos años de investigación, porque creo que lleváis, no sé si son 3 años de grabando el tema del documental, y pues un poco que nos expliques qué es lo que te ha llevado, esta pregunta era de Jairo, pero se la robo, qué es lo que te ha llevado qué es lo que os ha llevado al equipo a investigar pues estos restos de la Atlántida en Sevilla, porque mucha gente dice que es una ciudad inventada, que es pues un mito, como fue en su día Troya, pues un poquito para romper el hielo. Pues bueno, en primer lugar, encantado de estar con vosotros. La verdad que tenía muchísimas ganas y bueno, a ver, llevamos Estoy a toqueteando ciencia para ponerte cierta, en signo. a ciencia cierta llevamos desde el año que empezó la pandemia realmente, investigando este tema de la Atlántida que surge además de una manera muy casual, porque estas cosas surgen así muchas veces, y es un amigo nuestro, Michael Martínez, quien ha hecho el guión del tema de la Atlántida junto a Cristina, de esta serie documental, pues nos invita un día a Coria del Río, a una cafetería, y allí pues nos dice que, bueno, que lleva investigando el tema de Tarteso hace muchísimos años, llevaba 30 años investigando Tarteso, él tenía su propia teoría de que podría ser la ciudad de Sevilla o algo aproximado a Sevilla, ¿no? Algún lugar arqueológico muy próximo a esta ciudad. Y claro, yo lo primero que dije fue que eso era una locura realmente, ¿no? Sumergirnos en grabar un documental, que además había uno ya que había publicado National Geographic, el de James Cameron, El resurgir de la Atlántida, ¿no? Pues competir con un productor como es James Cameron, para nosotros obviamente era algo que no podía ser. Además no teníamos la financiación en aquel momento, y bueno, él se presenta allí en la cafetería con un tocho de, no recuerdo cuántos papeles, cuántas hojas eran aquello, con mapas, con muchos gráficos, con muchos dibujos, ¿no? Y dijimos, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Hablé con Cristina, vamos a echarle un vistazo a todo esto, vamos a echar el balón al suelo, como yo suelo decir, vamos a echar el balón al suelo porque este hombre que está diciendo que Tarteso pueda ser Sevilla y que además la Atlántida estaba muy relacionado con Tarteso, a mí no me entraba en la mente realmente, ¿no? Era algo que, bueno, habían dicho todo el mundo que estaba bajo el mar, que un tsunami se lo había llevado y, bueno, pues ahí quedó todo, ¿no? Entonces, desde esa misma tarde empezamos a leer lo que Michael tenía y nos dimos cuenta de una cosa obvia que era en aquel momento, pero que yo no sabía, y era que hasta Sevilla, sobre todo pasando la ciudad de Sevilla, aproximadamente hasta, para que nos hagamos una idea, hasta la localidad de Cantillana, llegó el mar. De hecho, el río Guadalquivir, en la prehistoria, desembocaba, tenía su desembocadura al norte de Sevilla, en ese mismo lugar, entre Cantillana, Alcalá del Río y en esa parte de ahí, ¿no? Las piezas del puzzle iban encajando poco a poco, pero todavía faltaba muchísimo, porque obviamente dice que está en Sevilla, pero ¿qué pruebas hay por dónde cogemos esto? Porque si nosotros vamos a grabar un documental para un tipo de canal parecido o National Geographic o parecido, obviamente tenemos que tener una serie de pruebas muy contundentes. No Sí, te van a comprar, claro, no nos van a comprar un documental con la misma historia de siempre. Gadir, está en Cádiz, esa historia ya se sabe, está en Doñana, esa historia se repite, pero ¿qué pruebas podíamos sacar nosotros de que podía ser la ciudad de Sevilla? Bien, pues ahí empieza nuestra labor de investigación como productor y productor ejecutivo, que también he sido en esta serie documental y presentador de Rebote. sí, al final nos Bueno, toca hacer un poco de todo, sí, sí. sí, al final éramos un equipo muy pequeñito en aquel momento, poniendo nosotros nuestro dinero y bueno, pues ahí empezamos a indagar un poquito, a hilar
muy fino, intentando hilar, y a los pocos meses, una vez estando en casa por la tarde, me pegó un chispazo leyendo, estaba leyendo a Rufo Festo Avieno, que era uno de los autores de literatura clásica de época romana, siglo IV después de Cristo. Él escribe Hora Marítima, y Hora Marítima, aunque él la escribe en el siglo IV después de Cristo, se refiere a un periplo que hace un navegante marsellés en el siglo VI antes de Cristo. Y ahí me doy cuenta que Rufo Festo Avieno describe lo que para mí en aquel momento era el peñón de Gibraltar. Correcto, eso. Él describe, él Sí, describe sí. un peñón. Y Sí, además lo con la describe. bruma en la cresta, ¿no? Exacto, yo ahí tenía algo que había adelantado ya camino, porque mis estudios no tienen nada que ver con el cine, aunque sí me dedico al cine, pero yo había estudiado piloto comercial. Entonces yo había estudiado el sistema de borrascas precisamente del Estrecho de Gibraltar, porque además el aeropuerto de Gibraltar es uno de los más peligrosos del mundo a la hora de hacer un aterrizaje, porque tiene muchas corrientes de diferentes sitios debido al peñón precisamente de Gibraltar. Entonces, cuando yo estoy leyendo, de buenas a primeras me salta lo de la bruma remansada en sus altos picachos. Y digo, se está refiriendo al peñón de Gibraltar. Pero claro, ¿qué ocurría? Que las columnas de Hércules lo había relatado muchísimo antes de llegar al peñón de Gibraltar. Entonces ahí la cabeza me hizo clic y dije, es que yo creo que Platón no se está refiriendo al estrecho de Gibraltar cuando habla de un estrecho, sino se está refiriendo a otro. Y ahí entró Michael en juego y me dijo, mira, yo cuando era pequeño en Coria del Río decían los viejos de Coria del Río, la gente mayor, que entre Coria del Río y Dos Hermanas existió un estrecho. Y dije, pues ahí tenemos que investigar. Y ahí empezó un poco esa investigación del estrecho, que después fuimos descartando Gibraltar, que era muy importante descartar Gibraltar, porque claro, Platón habla de un estrecho. Entonces, todos los investigadores anteriormente, ¿dónde se han ido? Al estrecho de Gibraltar. Sí, al más famoso, Claro, evidentemente. y encima te está diciendo Platón que la Atlántida se encontraba a 50 estadios desde la desembocadura de ese estrecho. Entonces, claro, todo el mundo se iba a Cádiz, zonas muy cercanas a Cádiz que eran muy obvias, porque era océano Atlántico. Ha habido muchos tsunamis a lo largo de la historia por muchos terremotos que se han producido en el Golfo de Cádiz. Y claro, tenía sentido que los investigadores se fueran ahí. Pero claro, ¿qué ocurre? Que Platón da una descripción que para mí es crucial. Dice que ese estrecho, cuando ocurre esa catástrofe natural, que es movimiento de tierra, o sea, un terremoto, con una inundación de agua, un tsunami, te dice que cuando eso ocurre, ese estrecho queda innavegable e impracticable para los barcos. Algo que el estrecho de Gibraltar no ha sido nunca así. Además, para más Henry todavía, no Platón, pero sí Avieno, Rufo Festo Avieno, te da las medidas que hay desde una columna de Hércules hasta la otra. Y él te dice que hay 4 millas, 4 y pico, 4 con algo, millas, que es aproximadamente unos 4 kilómetros. El estrecho de Gibraltar no mide 4 kilómetros de ancho. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a realizar ya las investigaciones. Empezáis a rascar información por todos los lados, Claro. porque al final hay muchas cosas que no cuadran. Exactamente, y ahí es cuando ya empezamos a descartar, ir descartando cosas hasta que pues llegamos a estas zonas ya digamos marismas del Guadalquivir actual, que sería antiguamente lo que se denominó por los expertos como Golfo Tartésico, ¿no? Esa gran bahía que inundaba toda la zona de Lebrija y toda esa zona. Cuando llegaba a Coria y Dos Hermanas se estrechaba, y cuando entraba nuevamente a Sevilla volvía a abrirse, formando el famoso lago Ligustino, que todo el mundo conoce de época romana, pero que existió siempre cuando el mar entró ahí. Entonces ahí ya sí que nos dimos cuenta cuando empezamos a indagar un poquito en las diferentes investigaciones que se estaban llevando a cabo y además excavaciones, nos damos cuenta de que entra en juego un yacimiento, para mí, el yacimiento más grande del mundo, que es el de Valencina de la Concepción. Cuando entra en juego este yacimiento, empezamos a darnos cuenta que lo que se estaba descubriendo allí tenían todos los puntos de paralelismos con lo que Platón describe de la Atlántida. O sea, es que al final estáis uniendo puntos como si fuera... a mí lo que más me sorprende es que estáis reescribiendo la historia, al fin y al cabo. O sea, estáis escribiendo historia que por lo que sea, y ese tema me gustaría entrar en algún momento para saber tu opinión, pero por lo que sea no interesa. O sea, al final no interesa. Hay como
yo lo que en mi mente me imagino que hay como un hueco, hay como una parte que a partir de ahí para atrás éramos todos monos, o sea, por lo que sea, aquí no había civilizaciones, no había tal, y por lo que relatáis, posiblemente en Sevilla estaba la ciudad prehistórica más grande, no sé si del mundo, pero del mundo conocido seguramente. Sí, para nosotros Valencina de la Concepción, cuando nosotros entrevistamos a los directores de la excavación de Valencina de la Concepción, en este caso los que están en la zona de Valencina Norte, que es como se llama el proyecto, que pertenecen al Instituto Arqueológico Alemán, algunos, otros pertenecen a la Universidad Autónoma de Madrid. Eso quería hacerte yo una pregunta, porque en marzo en un podcast dijiste que iba a empezarse a un equipo de arqueólogos alemanes, porque aquí, por lo que sea, no hay subvenciones para el tema de la arqueología. Ya se ha empezado a hacer porque claro, de marzo aquí ha llovido mucho, entonces, Sí. o sea que ya están los... Claro, yo estoy en una máquina del tiempo, porque estoy escuchando podcast de hace 6 meses y ahora te tengo aquí y hay cosas que, claro, evidentemente han pasado y nosotros no sabemos. Actualmente se está excavando ese yacimiento, pero no nos dejan estar allí. Es entendible, ¿eh? O sea, lo entiendo perfectamente visto desde fuera. No es nada en contra de los arqueólogos, que al final son trabajadores, Sí, pero también entiendo que quieren tener la exclusiva, ¿no? Por sí, llamarlo de no, alguna forma. al final no se trata de eso. Al final nosotros, cuando empezamos este proyecto, yo lo que hice fue, como cualquier profesional del mundo de la industria del cine, o en este caso de los documentales, nos citamos con el responsable, con el director del Museo Arqueológico de Valencina de la Concepción. Pues además de una falta de respeto increíble, la verdad, te lo tengo que decir así, Lo he escuchado varias veces ya. intenta ir pegándome zancadillas en todo lo que yo le iba preguntando. Mira, yo soy muy claro y muy sincero. A este señor yo no lo quise meter en el documental en ningún momento. O sea, yo le ofrecí si él quería participar para hablar de lo que se estaba descubriendo en Valentina de la Concepción. Y él me dijo a mí que todo lo que tuviera que ver con la Atlántida no iba a entrar, por lo cual yo lo respeto perfectamente. Bueno, si no quieres entrar, pues no pasa nada. Pero lo que no sabía este hombre es que yo cuando fui a entrevistarme con él y a preguntarle ciertas cosas, realmente yo tenía esas respuestas a esas preguntas, porque yo me había leído desde 2018 hasta 2022, cuando ocurre eso, en verano de 2022 precisamente, me había leído todo el registro arqueológico de Valencina de la Concepción, con lo cual mentirme ahí es un poco de ser un poco zoquete, cuanto menos. Pero bueno, Para salir del paso, básicamente. exacto. Yo le pregunté, yo estaba muy interesado en saber si la navegación marítima existió en Valencina de la Concepción. Y te dicen que no y luego se están buscando puertos allí. Efectivamente. A mí él me dijo que no, que la navegación no existía, al cual yo insistí en decirle, bueno, pero habéis encontrado aquí marfil de elefante africano, marfil de Me parece elefante muy asiático, interesante. de alguna forma ha tenido que llegar el marfil aquí. Y dice, bueno, posiblemente podrían haber hecho algunas rutas a pie desde Asia hasta aquí. Y digo yo, vale, ¿y En cómo 70 cruzas de años. África hasta aquí? O sea, de África hasta aquí tienes que cruzar de alguna forma. Y él me dijo que posiblemente en pequeñas embarcaciones, lo cual yo sabía que el equipo arqueológico que estaba trabajando en aquel momento desde hacía varios años allí estaba en busca de un puerto marítimo al norte de Valencina, en el Cerro de la Cabeza. Esta zancadilla yo me la tomo como algo poco profesional por su parte. ¿Y qué hice? Mandar un correo, y lo he dicho abiertamente, públicamente, yo mando un correo al Instituto Alemán que yo quiero hacer un documental sobre Valencina de la Concepción. No nombré la Atlántida en ningún instante. ¿Qué ocurrió? Pues cuando fue la campaña de 2022, un mes después de haberme reunido con este hombre, además, me dicen que sí, que estoy autorizado a estar allí, a grabar y a preguntar lo que quiera. Lo que quieras. Pues entrevisté a los directores de la excavación, arqueólogos. En este caso, además voy a decirlo el nombre, Thomas Schumacher, y a otro de Canarias, no me acuerdo su nombre ahora, y Charlie Pastore. Eran 3. Alfredo Mederos era el que no me acordaba. Yo entrevisto a ellos 3 y ellos 3 lo que no saben es que cuando yo pongo las entrevistas aquí muchas veces una detrás de otra, me están describiendo lo mismo que cuenta Platón. Para Están el grabadas, documental. las tenemos nosotros aquí, no nos autorizan, obviamente, a ponerlas en televisión, ni Me lo sus caras, imaginaba. ni las entrevistas, pero las tenemos grabadas. Entonces,
claro, se la grabamos a cada uno independiente, no estaban los tres juntos allí y cuando uno escucha la entrevista, por lo que sea, está escuchando el Timeo y Critias de Platón, por algún motivo. Entonces, claro, es sorprendente. ¿Qué ocurrió? Pues que este hombre, claro, cuando se entera el equipo alemán de que yo estoy haciendo un documental sobre la Atlántida, sienta mal, algo que es totalmente comprensible, quiero decir, no es Sí, algo normal, al me lo tomo final así. tienen miedo de que saquen datos que no tocan, tienen miedo de Eh, que perjudiquen pues el dinero que habrá, las subvenciones que habrá, los sponsors y demás que haya por detrás, que pues, al final el dinero manda en este mundo. Pero yo en aquel momento y el equipo que estábamos necesitábamos saber la realidad de lo que estaba ocurriendo allí, de lo que estaban sacando, de lo que se estaba descubriendo. Y en aquel momento, pues ellos nos dan unos datos que son auténticamente brutales con, bueno, pues con todo lo que estábamos haciendo de la Atlántida, de esa investigación. ¿Por qué? Pues porque los datos nos llevaban siempre a Platón. Siempre estaban describiéndonos cosas que El Platón relato de Platón. contó en Timeo y Critias. Platón no estuvo aquí en ningún momento de su vida. Sí, al final a Platón, él se lo cuenta. exacto. Esto es como si a mi bisabuelo le contó a mi abuelo una historia, mi abuelo posiblemente a mí me la cuente a su forma y yo Sí, lo del resulta. el teléfono roto al final. Exacto. Entonces, hay muchas cosas del Timeo y Critias de Platón, como por ejemplo las medidas que se dan de esa Atlántida, que no son descabelladas, porque Platón cuando se está refiriendo, hay que saber diferenciar muchas cosas del diálogo de Platón. Platón está describiendo, en primer lugar, está describiendo Europa, porque la Atlántida era una cultura, la cultura de los dólmenes, los megalitos que se extiende por toda Europa y el norte de África prácticamente hasta Egipto. Si yo te dijera a ti que en Egipto hay dólmenes, hay dólmenes. Y eso era una cultura que se extendió por toda esa zona. Además, habéis viajado, por lo que has dicho en otros Exacto, programas, sí, a sí, Egipto a investigar todas estas cosas. exacto. Entonces, ahí tenemos una cultura. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa cultura, como Europa a día de hoy, vamos a imaginarnos Europa, dentro de Europa está la península ibérica, España está dentro de Europa. Te está describiendo un país también. Y además dentro de ese país te describe la isla que se destruye, que es la capital de todo ese imperio Sí, que, donde vivían los reyes de dicho, bueno, no de dicho imperio a nivel general, porque cada zona tenía sus propios reyes, pero sí quizás del centro neurálgico de comercio y del centro neurálgico de donde partían esas normas políticas que se hacían en aquella época, que muchos de los que nos estarán escuchando o viendo dirán, ¿política en prehistoria? Por supuesto que sí. y Está visto y comprobado. y hay un tema que también me choca más todavía, que aparte de la política, que lo comentas, no sé si en Worldcast o en otro programa, que es el tema de que las mujeres eran las que en ese momento eran las que mandaban, básicamente. Que eso Sí, también sí, me parece muy heavy porque al final hay un cambio de paradigma entre lo que era el anterior, hay un parón que puede ser por la religión, puede ser por el motivo que quieras, y a partir de ahí se reinicia como la cultura, porque hay como un reset de la cultura, y a partir de ese momento empiezan a ser las mujeres como, no sé cómo describirlo, pero que no empiezan a tener importancia ni en política, ni en, al final las dejamos de lado absolutamente las y mujeres empiezan a ser, eran la base de los reinados en la prehistoria. Y te lo explico porque es algo que es histórico y está registrado además. Vamos a ponerlo porque así lo dicen oficialmente los que saben de esto y los científicos, ¿no? Göbekli Tepe, Turquía, hace 12.000 años, parece ser que allí se inicia absolutamente todo, ¿vale? Vamos a ponerlo ahí. Allí, Göbekli Tepe está muy cerca de Mesopotamia, al final se supone que todo nace en aquel entorno, ¿no? sí, De es donde dicen que Mesopotamia. estaba, Mesopotamia es donde datan algunos la Atlántida, luego otros datan no sé qué. O sea, al final es como la cuna de donde la mayoría de gente data todas estas cosas. Exactamente. Pero claro, cuando uno va a Göbekli Tepe y mira las leyendas que hay en Göbekli Tepe, se da cuenta que cuando uno mira las leyendas dice, bueno, todo leyenda,
hay una parte real y una que no lo es, como es porque las leyendas de Göbekli Tepe dicen hay una serie de hombres barbados que acuden en barcos desde el otro lado del océano Atlántico para dar el conocimiento a la gente que vivía allí. Gente barbada al otro lado del océano Atlántico. Y eso lo cuentan las leyendas de Göbekli Tepe. Después, además de una catástrofe natural. Además, os voy a dar un dato. Lo llamaban los Akkayus. Los Akkayus eran esos hombres barbados que venían en barco con el conocimiento de la navegación, de la astronomía, de la agricultura, absolutamente de todo, para impartir ese conocimiento allí, en Göbekli Tepe. Eso es lo que cuentan las leyendas de Göbekli Tepe. Pero es que estas leyendas también se cuentan en Latinoamérica, en Mesoamérica, en toda esa zona de allí. Eso lo he escuchado yo también. Son las mismas leyendas. O sea, exactamente igual. Gente barbada. En Latinoamérica no hay gente que tuviera barbas. Solo estuve hablando con una experta en historia peruana, Elisa Blas, que me comentó, dice, es que la gente que cuentan aquí nuestras historias dice que vienen barbados y aquí no hay gente que tuviera barbas. Aquí nosotros tenemos por genética muy poco vello, muy poco pelo. Entonces, ¿quiénes eran esos barbados que vinieron aquí desde el otro lado del océano Atlántico? Pues posiblemente gente de esa cultura más avanzada, atlante, vamos a decir, ¿no? Porque para mí la Atlántida, como Atlántida no ha existido nunca. Atlántida es un nombre que le da Platón, sí, que al final podría haberse llamado de otra forma, no sabemos su nombre, ¿no? La Atlántida nos referimos a eso. Ahora Platón te dice que, o se entiende, que todo pasa hace en el 9000 antes de Cristo. Antes de que Solón acuda a Egipto, es decir, os pongo en contexto. Solón, el bisabuelo de Platón, acude a Egipto, a Sais, que era la antigua capital de Egipto, y allí se reúne con unos sacerdotes en el templo de Nil. Eso es historia, eso está registrado históricamente. Esos sacerdotes le cuentan a Solón la historia de una cultura que dominó el Atlántico y parte del Mediterráneo. Y por eso los llama ahí durante atlantes. En otra época, exactamente. Y que esa cultura desapareció. Le dan una fecha, le dicen que hace 9000 años. Le dicen esos sacerdotes a Solón. Solón es del año 600, 9600 años, ¿vale? O sea, si nos referimos a nuestra época, hace 12000 años. Estamos hablando de la misma época de Göbekli Tepe, misma antigüedad. Pero los sacerdotes no le cuentan nunca a Solón que el tsunami ocurra en esa fecha. Él dice que esa civilización empieza en esa fecha y que tiene un recorrido en el tiempo hasta que el tsunami destruye su capital. Los egipcios sabían esta historia porque los egipcios nunca han perdido su capacidad para guardar Son documentos la única históricos. cultura que históricamente ha guardado sus documentos. Efectivamente. Entonces, esa es la razón por la que los egipcios conocían que había una cultura más allá del Mediterráneo, en el Atlántico, que dominó prácticamente toda esa zona, ¿no? Entonces, Esa ahí parte es del mundo. donde comienza todo. Y Platón lo que hace simplemente en los diálogos del primer Critias es plasma la historia que le cuenta su bisabuelo de una forma un poco también filosófica. Es que Platón no era historiador, Platón era un filósofo ateniense. Platón contaba las cosas a su forma. Ahora os explicaré un poco cosas que hemos descubierto. Podría cuadrar con la descripción que puede dar un filósofo de algo, ¿no? Correcto. Si al final los filósofos, y más en esa época, Exacto. sabemos cómo describían las cosas. Claro, Platón Evidentemente, pues decía que era una ciudad amurallada y que la muralla estaba revestida en oro. sí, y de Hombre, 70 metros de no, altura es... no estaba revestida en oro, pero hay que ver el color de la tierra que tiene el Aljarafe, porque posiblemente lo está adornando de una forma que filosófica. con el color de la tierra puede darse a entender, y por la riqueza que tenía esa cultura, no es que estuviera bañada en oro, la Que muralla, tenía pero color oro. tenía el color del oro y aquella cultura fue la más predominante de toda Europa y África, Asia, o sea, fue la que Claro, sobresalió y en estamos aquella época. hablando de hace 12.000 años. Estamos hablando de hace 12.000 años y para mí, en lo personal,
y mi opinión es subjetiva, obviamente. Para mí, Valencina de la Concepción, que al principio era de época calcolítica, ahora se ha retrasado a época neolítica y en 10 años se volverá a atrasar otra vez la época y al final Valencina de la Concepción va a terminar siendo de la misma época de Globekki Tepe. Y yo sé que Globekki Tepe y Valencina son todavía mucho más antiguas, de hace 12.000 años. Y esto es algo, pero es algo natural, quiero decir, la época calcolítica, vale, perfecto. Tú me dices que esta época Valentina es del 2500 antes de Cristo, ¿no? Es lo que decían ellos hace unos años. Ahora resulta que es del 3600. Hemos retrocedido 1000 años. En cuestión de un año, 1000 años hemos retrocedido ya en el tiempo, ¿vale? ¿Dónde comienza el calcolítico, termina el neolítico y cómo sabemos la fecha? Nosotros sabemos la fecha porque se puede datar un resto de carbono 14, un resto orgánico, y ese resto te dice un más menos de una fecha que dice, vale, 3600. Ese resto orgánico puede ser una persona muerta, o puede ser un resto de comida, o puede ser algo que haya quedado ahí. Pero eso no te dice que Eso no tiene por Valentina qué de la ser lo más Concepción antiguo haya que hay. comenzado en esa fecha. Correcto, eso no tiene por qué ser lo más antiguo que haya en ese sitio. Tú puedes vivir Exactamente, en un sitio y en ese sitio tener cosas de tus bisabuelos, pero tú ser de una época posterior. exacto. Eso tiene sentido, Entonces, evidentemente. para mí, Valencina de la Concepción, que estamos hablando de una extensión de terreno donde se supone que hay yacimiento arqueológico entre zona de necrópolis, zona industrial y zona de vida, de vivienda, de ciudad o poblado, de 780 hectáreas. Estamos hablando de, si nos ponemos a calcular, no sé cuántos campos de fútbol, pero podrían ser unos 900 campos de fútbol Si es la mayor necrópolis, ¿no? aproximadamente. Hablamos de muchas hectáreas, algo que los arqueólogos dicen es el yacimiento más grande de Europa, de Occidente. Muy bien. Y dime otro yacimiento en Oriente que sea más grande que Valencina de la Concepción. Es que no hay. Podéis meter los titulares que aparecen. O sea, si tenéis el ordenador ahí cerca y podéis poner los titulares. Valencina prehistórica es la Nueva York, esto no lo digo yo, esto lo dicen los arqueólogos, la Nueva York de la época prehistórica. ¿Ustedes pensáis que la Nueva York de la época prehistórica tenga un museo de 30 metros cuadrados? Ya, es lamentable. Si es que yo estoy muy indignado con ese tema. Estoy muy indignado porque es que, de verdad, que en España tenemos historia, tanto posmoderna, como prehistórica, brutal, y es que no la explotamos. Luego tienen por ahí un monolito de 3 centímetros y le hacen un altar o sea, porque al final, cuando viajas, ves las cosas y dices, yo estoy viajando por Europa y estoy viendo cada cosa que dices, es que en España hay cosas 1000 veces más bonitas y las tenemos descuidadas. Pero es que en Andalucía, en Huelva, en el Museo de Huelva, está el famoso pulidor de Huelva. ¿Habéis escuchado hablar del pulidor? Efectivamente, la escritura más antigua del mundo la tenemos en Andalucía, no en Mesopotamia, no en Sumeria, no en tal. La escritura más antigua del mundo es ese pulidor que se encontró en un dolmen en la provincia de Huelva. Esa escritura data del 3000 al 4000 antes de Cristo, porque se encontró en contexto arqueológico. ¿Qué quiere decir cuando tú encuentras algo en contexto Sí, arqueológico? que lo de alrededor es del 4000. Efectivamente, si el dolmen es del 3000 al 4000, lo que está alrededor tiene que ser del 3000 al 4000. Pues le pegaron una paliza a la profesora, que es precisamente, la podéis buscar, Ana María Vázquez, que os he dicho antes de Tutankamón, pues la agredieron, por decir eso. Yo estoy Y está indignado. metido en una caja de cartón en el sótano del Museo de Huelva. No tenemos remedio en este país. O sea, ojalá cambiásemos la cultura, ojalá cambiásemos la manera de ver las cosas y se diera mucho más importancia porque, de verdad, o sea, si esto sirve para algo, si alguien nos escucha, darle importancia a las cosas que tenemos en este país, que es muy rico tanto en cultura como en historia, Y si nos escucha un científico, que sean valientes, sobre que todo. sean valientes, que no se dejen llevar por los viejos de la ciencia. Cuando digo por los viejos de la ciencia, son por esos catedráticos que están subvencionados
a lo que ellos digan, ¿eh? Que sean valientes, que si son estudiantes o si son personas que se acaban de sacar la carrera, que reinvestiguen lo que ya hay. Es que la No que ciencia, investiguen lo que hay, que reinvestiguen nuevamente, porque se van a encontrar con una sorpresa brutal, que lo que han estudiado no tiene nada que ver con lo que se van a encontrar verdaderamente en el camino. es que la ciencia debería ser eso, al final. O sea, la ciencia no debería basarse, preguntarse absolutamente todo. Eso es la ciencia, al final. Es preguntarte e intentar conocer la verdad a través de métodos científicos, a través de tal. Si te están dando pruebas, qué menos que investigar esas pruebas y ver si son Bueno, verídicas o no. Igual luego lo investigas y no es nada, no tiene nada de verídico. a mí me decía esta arqueóloga que contactó conmigo diciéndome que habíamos abierto un debate en la universidad. Me decía, lo que tenéis es muy bueno, pero se va a tener que probar. Yo, claro, pero es que yo no soy la persona que tiene que probar. Yo soy productor audiovisual. Si tú pones la Yo no, semillita y luego otro tiene claro, que ir a regarla. lo que yo diga no va a valer absolutamente de nada a la comunidad científica. Quiero decir, entonces tendrá que venir un científico que respecto a lo que hemos dicho se investigue y puedan validar si eso es así o no es así. Es que al final, bueno, hay muchas teorías en la ciencia, hablando de ciencia, que en un momento se daban por totalmente locura y luego se han probado como ciertas. O sea, al final, y otras cosas que se daban como ciertas que luego se han probado como que eran erróneas. Que La justo lo hablamos. mismísima teoría. Es que justo el jueves lo hablamos esto, o sea, el martes, ¿no? Fue el martes cuando hablamos de la física clásica y todo esto. Y lo que tú estás diciendo, Troya, en teoría era una invención, hasta que a alguien se le pasó por la cabeza, tío, esto no puede ser una invención, vamos a investigarlo bien, y al final se dio como real. Y el problema, y yo creo que ya vamos, y con esto vamos enfocando ya al final, el problema de la Atlántida, la imaginación que se le ha puesto a la ciudad, la magnificación, la exageración, o sea, Y al la mala final interpretación también. y la mala interpretación. O sea, al final todo esto ha llevado a la conclusión de que esto no puede existir porque, claro, ¿cómo van a haber personas viviendo bajo del agua? ¿O cómo van a haber barcos voladores? Claro. Pues es que la Atlántida ya hay que empezar a decir a la gente, la Atlántida no existió nunca realmente. Una civilización en la edad del bronce, en la prehistoria de nuestro país, porque al final es todo el país entero, existió una prehistoria de una serie de personas, de muchas personas, mejor dicho, estaban muy avanzados en conocimiento respecto a lo que a nosotros nos han enseñado y que sus ciudades las hacían en forma de anillos concéntricos con fosos simple y llanamente para defenderse. Un foso era un foso que se realizaba para defensa. No es algo que digamos que aquello estaba hecho de oro, plata, que brillaba a 100 kilómetros de allí y tú ya sabías que estaba la Atlántida allí. No, 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 no. La Atlántida era una serie de personas en cierta época prehistórica, pues funcionaban de la manera que funcionaban, creando ciudades en forma de círculos concéntricos. Como una Pues civilización. ellos sabrían por qué, y ya está. O sea, no hay más. Vale, he encontrado esta foto donde se teoriza que hay como, bueno, para los que no sepan, entiendo que esto es el Cerro de Santa Brígida, ¿no? Que tiene esta forma. Al final, lo que se teoriza, ¿no? Esto es el Cerro de Santa Brígida. Uh -huh. Y aquí tenemos, bueno, la otra foto no sé a qué pertenece, porque esto sí que no tengo ni idea, pero Sí, esos también, son distintos cerros que hay que tienen la misma, digamos, una forma sospechosamente piramidal y que no deberían ser unas formaciones normales en esa zona. y aquí, debajo de todo esto, se teoriza que hay construcciones, entiendo. Claro, es que si tú, aparte, bueno, perdón, solamente por eso, si te fijas en una foto de las pirámides aztecas y eso, que dicen pirámides Sí, aztecas hace correcto, 20 sí. años y ahora estaban cubiertas igual que estas. Sí, esto es aztecas. Yo he visto algunas fotos del antes y del después que estaban llenas de. A ver si Sí, o encontramos sea que alguna foto. era una montaña al final y Sí, después era una cuando montaña y lo al final, excavas, después de excavarlas y tal, justo no hay ninguna, pero después de sí, bueno, ahí excavarlas. arriba, una fila más arriba tenías una que salía verde completa, un poco más abajo, ahí justo. Más o menos algo así, pero bueno, para que... Sí, que estaba llena al final, de maleza y después de desexcavarlo, pues han salido estas cosas. O sea, y se teoriza que aquí, justo también
también hay esto. Y esto no hay, Jesús, ninguna forma de hacerlo, no sé si con sonars o con LIDAR o con alguna tecnología de esta para saber qué es lo que hay debajo. Se ha hecho. Tengo que decir que se ha hecho. Se ha hecho, además te voy a contar por lo que se ha hecho. No tiene nada que ver con la arqueología. Y es que ese cerro, toda la zona esa de Cama se estaba moviendo hacia la carretera. Entonces, una de las empresas que trabajaba para el Ministerio de Fomento, que trabaja para el Ministerio de Fomento en la actualidad, tuvo que poner un muro de contención porque si no se estaba yendo cada vez más el cerro hacia abajo. Cuando pusieron ese muro, antes de hacer esas obras, pasaron un georradar por allí. Se han encontrado restos de estructuras cuadradas, rectangulares, debajo de ese cerro. Con lo cual, no te voy a decir que sea una pirámide, pero te voy a decir para mí lo que es ahora respecto al año pasado, después de haber indagado muchísimo. Para mí es un dolmen. Y os voy a explicar el por qué es un dolmen y posiblemente el dolmen más grande del mundo. Ahí. ¿Qué ves? ¿Qué ves desde la parte de arriba del dolmen hacia abajo? ¿Ves algo raro? ¿Notas algo raro? Sí, como líneas, ¿no? Dos líneas, ¿no? Veo tres, pero sí. Veo una aquí. Vale. Bueno, no sé si veis mi ratón, La pero línea que veo estás señalando, tú la una línea que estás aquí. señalando ahora es un camino que hay para bajar hacia abajo. Pero estas dos que están aquí enfrente, ¿vale? Que van bajando como en paralelo, puedes poner una foto, fijaros bien en la forma que tiene estas líneas. Eso nos da a entender que es hueco, porque el agua está erosionando toda la tierra Ese terreno, correcto. que se está hundiendo, ¿vale? Entonces, ¿puedes poner hacia dónde está mirando esas dos líneas? ¿Hacia qué parte te está mirando? Hacia el este, ¿verdad? ¿Qué sale por el este? Correcto. O sea que esto se teoriza que son puertas. Exacto. Sale Están mirando el sol por ahí, claro. a la salida del sol. ¿Puedes poner una foto del dolmen de Soto? Increíble. A Luismi me lo tienes con la boca abierta desde que has empezado a hablar. Es que al final, si te fijas, esto podría ser perfectamente esto. Pero más Pues grande, es que mucho, queda de la mucho misma forma, más tío. grande. Pero ¿y por qué entonces bueno, esto es una pregunta, pero ¿por qué la Junta de Andalucía, o sea, esto es un terreno protegido, esto es un terreno que no se puede construir, es terreno privado, o por qué la Junta No, de Andalucía no quiere explotar turísticamente estas cosas? ¿puedes poner la foto de antes que has puesto de dónde señalan los cerros? ¿Cuántos cerros había? ¿Cuántos cerros hay? Tenemos 7 cerros ahora aquí. Bueno, en la foto 7 tenemos cerros, 7. perfecto. El único cerro que tiene un mirador arriba Es este, ¿no? De es el Brígida. cerro de Santa Brígida. Los demás son todos de arena, todo campo, pasto y demás. El único cerro que tiene el mirador es este. ¿Por qué le quieres poner a ese cerro un mirador arriba? Porque lo estás protegiendo de algo que tú sabes que hay debajo. Para que no se hagan obras y para que se quede como un mirador y la gente pase totalmente desapercibido por ese lugar. ¿Sabes lo que es esa zona donde están los 7 cerros? Es zona militar. Ah, es zona militar todo esto. Zona militar significa que es zona donde está teóricamente protegido. Si nos ponemos a mirar los 7 cerros, ¿sabéis el 7 qué significa? O sea, no, ¿Cuántos días de la semana tenemos? Ah, correcto, sí es el número de semanas. O sea, el ¿Cuántas número... notas musicales tenemos? Sí, es un número que ¿Cuántos tiene. colores tenemos? 7 es el número sagrado de toda la historia. El 7 ha sido siempre un número sagrado en la religión. O sea, es que está lleno de ¿Qué ocurre con simbología esto? todo esto. ¿Qué ocurre con esto? Esa parte de ahí es zona militar. Ya ahora yo por allí voy a correr muchas veces, voy a andar, voy a dar paseos y demás. Ya los militares no están, pero han sido zona militar. De hecho, te encuentras carteles que ponen zona militar, antiguos. ¿Sabéis otra zona militar donde se encuentra otro de los dólmenes más importantes que han aparecido y que lo tienen como zona de militar y zona de entrenamiento? En el otro lado, al este, de donde estamos nosotros ahí viendo esto, que es en los Alcores. Al fin y al cabo, lo que os comentaba, zona militar, una zona importante arqueológicamente, y zona militar, otra zona importante arqueológicamente. Lo que quiere decir que alguien del gobierno debe saber que son zonas para protegerla y por eso pone
ciertas restricciones en esa zona. Por eso os digo, ¿hay alguien que sabe todo eso? Por supuesto que se sabe, si eso se sabe. La importancia la sabe. Pero el ¿Por qué tema lo es, quieren ocultar? Pues porque obviamente lo quieren ocultar porque, mira, os lo pongo todavía mucho más sencillo. El dolmen, el tolo de Montelirio, donde aparece la famosa daga de cristal, entre otras muchas cosas muy tochas que han salido, lo desenterraron para hacer las labores de investigación y después lo volvieron a tapar otra vez. ¿y eso por qué? Es que no le veo el sentido. Pues yo sí lo veo. Ellos datan, el dolmen este lo datan del año 2900 antes de Cristo. ¿Tú te crees de verdad que ese dolmen es de 2900 antes de Cristo? Correcto, o sea que al final será más antiguo y Este tema de... A mí me han pasado muchas putadas por culpa de yo, esto. Al final, es lo que os decía antes. Mira, yo he estado en Valencina en la Concepción. En Valencina nos conocen por el documental que estamos haciendo, pero hay ciertas personas que cuando tú estás rodando en Valencina, que hemos estado grabando hace poco, ves los mismos coches pasar una y otra vez, mirándote, ves a la misma gente pasar en esos coches mirándote. pero ¿os han llegado a echar de algún sitio? O sea, ¿os han llegado a echar de decir algún sitio, decir aquí no grabéis fuera de aquí? No, no, jamás. En Valencina eso no nos ha pasado nunca porque, entre otras cosas, siempre hemos grabado en sitios públicos. Además, vamos, no nos ha ocurrido. De hecho, a nivel general, el pueblo de Valencina Está está agradecido, ¿no? encantadísimo. Por eso mismo te digo que es que no acabo de entender por qué la gente, o sea, por qué si tienes algo que puedes explotar, algo que puede atraerte turismo, algo que puede ser que le dé una vuelta de tuerca a la historia, algo que haga historia en tu zona, es que no acabo, es que de verdad que por mucho que pensemos en que, claro, es que esto no interesa tal, es que no me viene, no me cabe en la mente que tú tengas una, que puedas ser la parte de historia, de la prehistoria más importante del mundo y no quieras. Es que no me cabe en la cabeza. A mí no me cabe en la cabeza que no quieran serlo. Es que En el mundo de la arqueología, yo lo que he podido ver es que hay mucho ego. Todos quieren la financiación. Tú, imagínate lo que sería para ellos el haberme dicho a mí que eso es mentira, que estamos pirados, que eso es una fantasía lo que estamos sacando, que lo saquemos nosotros y ellos no lo saquen. Ellos perderían totalmente. se perderían credibilidad, eh, dinero al sí, final. al final son tonterías, porque las subvenciones al final los expertos son ellos, los que han estudiado esto son ellos, no yo. Yo no voy a excavar en Valencina. Yo no voy a ir a hacer una prospección arqueológica valencina porque yo no he estudiado ni me dedico a esto. Pero el mero hecho de que al menos me hubieras escuchado, nos hubieras escuchado lo que teníamos y lo que ellos estaban en aquel momento sacando y lo que están sacando ahora, imagino que será mucho también, pues al menos te sientas y dices, mira, yo no quiero que me saques en el documental porque quizás yo ellos mismos en el ámbito científico perderían credibilidad, pero me voy a sentar contigo privadamente, quiero que me expliques esto y vamos a intentar a ver si nosotros podemos seguir sacando cosas que vayan relacionándose, ¿sabes? Es al final una relación proactiva, una relación de ganar Exacto, los dos, una relación de él te cuenta unos datos y tú le cuentas unos datos que a partir de esos datos pueden realizarse investigaciones. exacto. Yo lo que nunca entenderé es cómo en una excavación arqueológica solamente hay arqueólogos. Esto está mal hecho en España, porque en una excavación arqueológica no solo debe haber arqueólogos, debe haber historiadores, que son los que saben realmente la historia, y debe haber también geólogos, que son los que saben leer de qué fecha puede datar una piedra. Eso el arqueólogo no lo sabe. Entonces, en España se hacen mal las cosas, porque por eso tiene que venir el Instituto Arqueológico Alemán a hacerla bien, porque tú tienes que tener un equipo interdisciplinar de muchas categorías para tú llevar a cabo una investigación de este tipo. Por eso yo, bajo mi punto de vista, hay mucha gente, sobre todo en el ámbito de la prehistoria, que es el más complejo quizá, porque desde época romana prácticamente se sabe todo, pero de la prehistoria no. Creo que hay falla en España, hay una pata que está coja en España y por desgracia creo que va a seguir siendo así. Y Valencina de la Concepción, lo digo aquí, lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, es un yacimiento mucho más antiguo que las pirámides de Egipto, mucho más importante que Egipto, y creo que nos va a desvelar datos que por lo menos va a hacer que la gente piense en el concepto de la historia como antes nunca lo había pensado, que yo creo que eso es muy importante también. No como que vivíamos en una cueva, sino que era, es que
Es que claro, solo pensar en que hace 12.000 años ya se cruzaban el océano, sea de isla en isla, sea de golpe, sea como quieras hacerlo, pero ya se cruzaban el océano, el gran charco que se llama, y llegaban a otras civilizaciones llevándoles cultura, llevándoles riqueza, por decirlo de alguna forma, y exportando toda esa riqueza a todo el mundo. Es que eso es un giro de guión que es que de verdad que en mi cabeza no cabe que los humanos seamos así de egoístas y seamos así es que parecemos que vivamos nosotros en la prehistoria realmente. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y siempre nos encontramos con problemas, ¿eh? Mira, ha habido gente, lo voy a decir a vosotros, porque sí que ha habido una arqueóloga, ha habido que contactó conmigo por Instagram en privado y me dijo literalmente que la investigación que estábamos haciendo nosotros iba por muy buen camino y que ha hecho que en algunas universidades se abra un debate. Eso es importante porque al final, Una persona, ¿eh? ya, y de centenares de miles, que al final, sí, se nos ha hecho de noche. Estamos aquí ya, estamos rondando las 2 horas y media. Se nos Encendemos la está, luz y listo. se nos está haciendo de noche ya.